Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a esta clase de actuadores. El día de hoy pues vamos a ver lo que viene siendo el tema de sensores industriales. Nada más déjenme mover para este lado para que puedan verlo por completo. Vamos a atacarlo de lleno y nos dice que para poder controlar automáticamente un proceso de fabricación es necesario disponer de información sobre el estado del proceso. Necesitas esa información de cómo se está comportando tu proceso, ¿ok? Para poder realizar esta fabricación. Esto se puede hacer midiendo diferentes magnitudes físicas que intervienen en el mismo, o sea, diferentes tipos de valores o variables físicas, o sea, que están en la realidad, existen, de la máquina. Pese a poder recibir diferentes nombres como detector, transductor, una sonda también, lo fundamental es que se le llama un sensor, ¿ok? Que sensa. Es el nombre más utilizado en control de autómatas para referirse al dispositivo que mide una magnitud física. Una magnitud física que es pues la humedad, la temperatura, la presión, eh, pueden ser la salinidad, ¿qué más, qué más, qué más? La luz, la iluminación, vaya, todo ese tipo de magnitudes físicas, un sensor debe ser capaz de medirlo, ¿ok? Obviamente tiene que ser un sensor específico para cada tipo de magnitud, porque pues no vas a poner un sensor de luz para cuando quieres medir niveles de agua, pues a lo mejor tendrás que hacer muchas invenciones o ser muy rebuscado tu manera de medir la luz a través del agua que se refleja, no sé, pues mejor pon un sensor de agua o un sensor que verifique los niveles de agua. eh, en general, estas magnitudes físicas no tienen por qué ser eléctricas, vaya, por lo que se utilizan transductores para convertir a señales eléctricas. ¿Qué significa? Que cuando tienes un sensor que mide el viento, pues oye, no estás midiendo el viento per se, sino que estás midiendo cómo ese viento mueve unas aspas, que a su vez esas aspas están conectadas hacia una bobina. Cuando gira esas aspas, gira el embobinado, entonces tiene un magneto, un embobinado, empieza a girar, se transmite una energía hacia un circuito y luego ya lo que viene siendo esa energía transmitida a ese circuito y hacia el sensor como tal, él la interpreta, vaya, la interpreta como un valor. Digamos, si es una energía mínima, pues a lo mejor son unos kilómetros por hora de cuanto a la velocidad del viento. Si empieza a recibir más energía eléctrica por ese circuito, va a ser un valor mayor, ¿ok? De esa magnitud física. Entonces, este vendría siendo un transductor, ¿ok? En la figura 2.2 nos dice, un transductor convierte una señal no eléctrica en eléctrica, en la cual algunos de sus parámetros, ya sea el nivel de tensión, la corriente, la frecuencia, contiene información sobre la magnitud medida, ¿ok? Eso es lo que nos va a indicar, ya sea un nivel de tensión, corriente o frecuencia. Ahí viene incrustado, dependiendo de cómo se comporte, la información acerca de la magnitud medida. Puesto que es necesario acoplar la salida de este dispositivo transductor al sistema del control, puede ser necesario efectuar un filtrado y amplificación de la señal en el llamado circuito acondicionado o de acondicionamiento también. Entonces, si vemos la imagen, tenemos aquí primero el fenómeno físico, el que ustedes gusten y manden. Puede ser inclusive los terremotos a cierto punto, ¿ok? Tiene una manera de nosotros medirlo, ¿ok? Ya está cuando sucede. El viento, la velocidad del viento, la salinidad de agua podría ser una. Mm, la luz, la temperatura, la humedad, todo ese tipo de cuestiones son fenómenos físicos. La captación, ¿quién lo capta? ¿Ok? ¿Quién lo recibe? Pues en primera instancia viene siendo una combinación. Podría ser a lo mejor a través de un ventilador o como digo, las aspas, recibe esas aspas y eso se encarga de mandar esa señal eléctrica. O puede ser un pequeño circuito, un sensor que, ¿cómo se dice? Un diodo, un diodo que reacciona ante la luz. Entonces ese es nuestro sensor y va a crear un cierto tipo de tensión eléctrica, cierto tipo de corrientes o una frecuencia dada. Esa frecuencia o esa información pasa hacia un tratamiento de señal, ¿ok? Que viene siendo un filtro. ¿Qué significa este filtro? Cualquier tipo de impureza que nosotros consideramos que no necesitamos o variaciones así, picos grandes, vaya, eh, de información que dijimos, oye, pues a lo mejor estamos midiendo 40 grados en cuanto a la interpretación del sensor y de repente el sensor nos manda una señal muy alta. Pues no, verdaderamente no podría haber una señal muy alta, ¿verdad? Sería y casi improbable que de 40 pasemos a, no sé, 70
grados centígrados, pues sabes que ese filtro lo que nos hace es esas señales mayores o menores de lo que se espera normalmente, pues las elimina. Y aquí entra también, aparte del tratamiento de señal, una alimentación, vaya, que viene siendo un amplificador, ¿ok? Esa pequeña señal eléctrica que entra al circuito, este amplificador lo va a hacer más grande para que tenga un poder o una eficiencia mucho mayor. Porque qué tal si pasa que esa señal eléctrica se tiene que transportar a grandes distancias. Entonces, lo que hace ese amplificador es, en una cierta medida, también la amplifica esa señal, conservando una cierta proporcionalidad. ¿Sabes qué? Si al principio me entregaba 5 milivolts, ahora me va a entregar 5 volts. Y pues bueno, yo sé que cuando me llegue mi señal de 5 volts al final de mi receptor o de mi manera de medirlo, que viene siendo mi salida, pues yo interpreto que 5 volts es igual a 5 milivolts. No más que se necesita ese cambio de esa amplificación de energía, porque si no se va a perder esa señal. O sea, es como el agua, vaya, que está acaparada en una manguera. Si tú lo que haces es sueltas esa manguera, bueno, más bien abres la llave, va a empezar a fluir el agua, ¿verdad? Entonces, si el agua, por así decirlo, se detiene, entonces ya no tiene una fuerza suficiente para seguir saliendo por sobre la manguera. Todavía hay energía en la manguera, pero ya no hay tanta energía como para que empuje el agua que viene empuje la otra. Entonces es más o menos ese sentido. Esa energía pues va a tener un recorrido, pero si no es la suficiente energía para hacer el recorrido completo, se va a estancar, se va a quedar. Entonces eso es más que nada los sensores industriales como tal. Ahora vamos a ver unas características de los sensores muy importantes, pero lo voy a dejar en otro video, ¿ok? Entonces, ahorita nos vemos.